compartiros un poco como la presentación, ¿vale? De lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿vale? Y luego le voy a dar paso a Antonio para que nos muestre su maravillosa herramienta, que, o sea, del directo, esto no debería estar aquí, debería estar al principio, pero bueno. Entonces, vale, entonces, hoy, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo armar tu caja de herramientas comerciales desde cero en 2026, ¿vale? Porque, como muchos, yo creo, yo cuando empecé en un Excel y lo que teníamos un Excel en el que marcábamos como he llamado, me he dicho tal cosa, poníamos comentarios y todo genial, pero hoy en día hay muchísimas herramientas y la idea es tener herramientas que usemos y no que tengamos un cementerio de suscripciones súper caras que estamos pagando y que luego no estamos sacando de rendimiento, ¿vale? Entonces, primero, para los que no me conozcáis, yo soy Regina, yo empecé como SDR en 2018 y he pasado por todas las posiciones comerciales que os podáis imaginar en el mundo, de SDR, SDR Manager, Account Executive, Country Manager, bla, 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 bla. Y hoy en día, pues, soy la co-founder de Matchando, que lo que hacemos dos cosas. Primero, hacemos estrategia de ventas basados en señales de intención de compra y luego también ayudamos con toda la parte de reclutamiento comercial, ¿vale? Entonces, esa soy yo y tenemos con nosotros a Antonio, que es muy gracioso. Antonio y yo nos conocemos hace un montón de años, cuando yo hice mis primeros pinitos en hacer cosas públicamente, que hice una formación con Primera Reunión y Antonio y yo nos conocimos allí. ¿En qué año fue que nos conocimos, Antonio? Uf, como en 2014, creo, 2015 No aproximadamente. más, hace un montón de tiempo. Pero bueno, desde entonces, pues nos conocemos Antonio y yo, y como hizo esta herramienta y Antonio y yo nos llamamos súper guay, pues le dijo, oye, te vienes a primera reunión, te vienes a prospectando a hacer un webinar hablando de herramientas y tal, y me dijo que sí. Así que nada, bueno, si quieres contarnos brevemente quién eres tú, Antonio, para que la gente te conozca. Hola, Rey, muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, a quienes están conectados. Como lo vuelvo a decir abiertamente, yo considero a Rey, después de esa formación, una de mis mentoras. Me cambió el panorama. Si bien actualmente llevo ya más de 8 o 9 años en el área comercial, he pasado por áreas de consumo masivo. Los últimos 4 años han sido en la parte fintech, medios de pago. Y cuando yo entré, a ventas, porque hay algo muy curioso que cada vez digo un poco más, a mí no me gustaba vender. Yo era muy introvertido, no me gustaba todo lo que implica las ventas. Todos los que somos comerciales sabemos todo lo que implica. He sido comercial full cycle, que también es también todo un abanico. Y cuando yo entro, paso de vender café a hoteles acá en Cancún a vender tecnología, dispositivos, fue un gran cambio, ¿no? Ahí fue donde conocí a Reggie en este webinar, esta formación, y me cambió un panorama. Desde ahí comprendí que cada vez más necesitamos, como comerciales, tener, eh, tener un mentor, tener una base para despegar, porque todos hemos estado en el primer escalón. Y ahora, con toda esta tecnología, toda esta, para mí también ya es un poco de ruido acerca de AI, de herramientas, de automatizaciones. Soy una persona muy curiosa, muy inquieta. Quise aterrizar y ya hacer algo productivo, porque también de repente, no sé si ustedes se sienten identificados con lo que es la parálisis por análisis, terminas sobrepensando en muchas cosas y terminas por no hacer absolutamente nada. Y eso para un comercial es tiempo. Así es. Así que, bueno, pues hoy nos va a deleitar con su conocimiento sobre herramientas, que es un montón. Antes de nada, para la gente que no está en la comunidad, os animo a que os unáis a la comunidad de Prospectando, que es una comunidad que tiene ya, no sé si tiene 2 o 3 años, que al principio cuando yo lo uní, un dato curioso, yo quería limitarlo a 15 personas, porque según yo nadie se iba a unir, era mi síndrome del impostor, y hoy somos casi 500 personas, entonces os recomiendo full que estéis allí y sobre todo que compartáis con los compañeros. También para que sepáis, hemos hecho otros webinars, hemos hecho un montón de webinars en realidad, pero hemos hecho otros webinars anteriormente que son muy interesantes, que van mucho a colación con lo que estamos hablando hoy. Tenemos un webinar hablando de ICP, de cómo identificar esas señales
en tu cliente ideal, luego uno sobre la estrategia de ventas que tienes que tener según el estado de tu startup y lo podéis encontrar en YouTube, en el enlace que os dejo abajo, ¿vale? Luego, creo que es importante decir por qué hemos traído este webinar a colación, ¿vale? Porque estamos hablando de esto y no de otra cosa. Porque me he dado cuenta, he trabajado desde 2021 que estoy haciendo consultorías a startups y la gente se piensa que por tener una herramienta de ventas o de prospección o un CRM, ya eso es estrategia, ¿no? Ya están súper orgullosos de que tienen una herramienta o dos o tres o incluso 10, ¿vale? No estoy exagerando, ¿vale? Y comprar software no es tener una estrategia, ¿vale? Tener una estrategia es determinar cómo vamos a llegar a esos clientes, ¿vale? Nosotros trabajamos lo que os comenté al principio con un concepto que se llama Warmbound, que es que básicamente nosotros atacamos a los clientes que nos han demostrado señales de interés, pues por ejemplo, con este webinar, ¿no? Aquellos founders que vean que lo que les dimos tiene interés, pues me acabarán haciendo cosas y les acabaré contactando para venderles lo que hacemos nosotros, ¿vale? Un poco para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, mandamos señales, las tomamos esas señales, filtramos a los clientes en base a los clientes que estén, los contactamos y luego los llamamos a reunión, ¿vale? Déjame un segundo que estoy aquí aceptando a alguien. Vale. Voy a esperar un momento porque tecnología, vale, ya. Luego, para que tengáis en mente y que estemos todos en la misma línea, las herramientas las vamos a diferenciar, las que necesitemos en base a los 3 niveles que puede estar una startup, ¿vale? Una startup puede estar primeramente en una fase de validación, donde lo que está intentando es encontrar el product market fit, ¿vale? Que ahí lo que tenemos que intentar es hacer, pues, prospectar y vender con la menor inversión o con ninguna inversión. Luego nos encontramos con la fase de tracción, que es donde empezamos a tener los primeros clientes, queremos invertir en herramientas, pero no podemos permitirnos un Salesforce, por ejemplo, o no deberíamos poder permitirnos un Salesforce porque es demasiado caro. Y luego nos encontramos con la fase de escala, donde ya sí que es una empresa, un sistema de ventas mucho más consolidado y nos podemos permitir automatizaciones más complejas, ¿no? Sí, sí, primera, segunda, sí, primera, segunda, sí. Bueno, ahí. Y ahí le doy paso a mi querido Antonio para que nos muestre, no sé cuánta gente de aquí lo ha visto, pero ha creado una locura. Me ha identificado más de 276 herramientas de ventas. Ahí lo dejo. Hola, muchas gracias de nuevo. Voy a presentar tantito pantalla. Realmente esto es la cúspide de la hiperactividad de Antonio. Lo que fui haciendo fue haciendo un repositorio desde hace ya 2022, Reyes, nos conocimos en 2022. Desde ese entonces he empezado a empecé a hacer un listado, un desorden de todas las herramientas. Voy a ser honesto, no todas las he tenido tiempo de poderlas utilizar, algunos porque son una versión premium, algunas porque también va a depender del nivel en el cual tú te encuentres y por eso lo que hice fue una manera de repositorio de herramientas que si bien puedes encontrar directorios, pero desde la perspectiva de un vendedor lo que hice fue que fuera 100% ejecutable. Este modelo, y ahorita lo que les voy a presentar, es un MVP. Lo sigo puliendo todos los días con la retroalimentación. Ayer justamente estaba pasando de hacerlo en Lovable a empezar, aprendí a utilizar Antigravity, que es una herramienta poderosísima para todos los que les gusta esta vibra de no code y todo lo que se está viniendo. Lo que yo les puedo decir es, prueben, testeen, equivóquense. Si bien no hay un ambiente sandbox, pero pues tienes ciertos créditos que te permiten utilizarlos. Bueno, esto fue uno de esos MVPs es prácticamente una recopilación de herramientas que como bien dice Reggie, como comerciales vamos a poder tener, diferenciar en qué categoría, en qué etapa estoy. Me decía que aquí nos ven Founders, SDR, Accounts Executive, Account Manager, y si bien tener un stock tecnológico te va a dar una ventaja competitiva, sí y sí, siempre y cuando tu gente lo sepa utilizar. He estado en empresas en las cuales puedes tener
el mejor CRM del mundo, y si no te aseguras de que tu gente lo sepa utilizar, caes en una parálisis por análisis, porque la curva de adopción o de aprendizaje puede salirte caro en el mediano y largo plazo. Así que con todo esto va a ser una prueba real. Lo que fui haciendo fue retroalimentándome gracias aquí a la comunidad de Rey, precisamente, empezando a diferenciarla por el nivel en el cual te encuentres, tu nivel de expertise. Lo que te va haciendo aquí es, y también las etapas del funnel en el cual te encuentres, te va a ir permitiendo dar un listado de herramientas que, ojo, van a ser sugerencias. No soy dueño de la verdad. Esto ha sido como les digo, una recopilación que he hecho un match entre mi experiencia, escuchar al mercado y dio origen a esta herramienta, ¿no? Y ya una vez que tienes puedes seleccionar si quieres gratis, si quieres freemium, si quieres de pago, porque también lo que decía Reggie, si vas empezando, si eres un founder y no te puedes permitir una herramienta, un Salesforce, por ejemplo, que dicho sea de paso, ya hay infinidad de módulos, puedes irlos haciendo, ir escalándolo sin que te cueste tanto tiempo y tanto dinero. Hay una premisa en la parte tecnológica, es que si te vas a equivocar, o en Growth también, es equivócate rápido. Te va a costar menos dinero y menos tiempo al principio de la etapa en la que te encuentres, como founder o como vendedor. Y quise poner también, además de solo un repositorio para herramientas, una parte de gamificación. Esta parte sale de una descarga de dopamina que como comerciales todos la tenemos, ¿no? No es solamente he escuchado y Reggie tiene aquí el concepto de máquina de ventas, que desde mi perspectiva es vamos a hacer toda la estructura, todo el organigrama para que esto funcione y seguramente algunos pueden diferir conmigo, ¿no? Pero yo no me veo a mí como una máquina de ventas. Soy una persona, tengo emociones, soy una persona vendiendo a personas y por eso esta parte de la gamificación, ¿no? Eh, cambiar un poco el empuje. Todos vamos por el sí, pero si tú supieras que después de 50 nos tienes asegurado el éxito con el sí, ¿cuánto tiempo te demorarías en poder llegar a ese no? Sería mucho más rápido cambiar el enfoque. Para mí es un cambio de chip, un cambio de mindset, el decir, mejor voy por los no. En lugar de engancharme al sí y frustrarme, voy más rápido por el no. Y súmale eso un poco de dopamina, de que se siente cuando te dicen sí. Los que trabajamos remoto, como en home office, de repente no tienes a alguien que, que te diga, lo hiciste bien, bien hecho, lo logramos. Aquí vas a tener una especie de coach propio que tú solito vas a ir pudiendo medir esos no. Y esto es diario, ¿no? Adicional a eso, y aquí sí le debo dar mucho mérito a Rey como mentora, fue que algunas plantillas de Excel para contabilidad, que las acciones o los accionables de tus SDRs, de tu equipo, si tienes, o las propias, hacerlas todo all in one, ¿no? Porque de repente mi experiencia con Salesforce es que si sabes hacer tableros o si tienes un administrador de Salesforce, te va a dar tableros en los cuales vas a poder ver cuántos ingresos hiciste al día, cómo va tu funnel, cuántos cierres, tasas de conversión, que cuando eres manager, o mejor dicho, si eres una persona que basada en el análisis, para mí esto fue o es un diferenciador en cuanto a la habilidad numérica. Aquí se alimenta con tus números y aquí puedes tener, si es que no lo llevas ya, tus tasas de conversión. Básicamente es una calculadora elegante, pero que la tienes junto con el stock tecnológico. ¿Por qué? Porque también sucede que para trabajar tienes que tener 10 pestañas, 10 herramientas, si no están interconectadas, por ejemplo, tienes que tener Slack, Salesforce o Hotspot o el CRM que tengas, y además uno de los escenarios que no le deseo a nadie es que tengas un super CRM, una herramienta, y que sigas llevando tu seguimiento de tu pipeline en Excel. Eso es lo más contraintuitivo que he visto en mi
poca o mucha carrera como comercial, que hablando de todo capacidad tecnológica que tiene una herramienta como Salesforce, pero que ahora es la primicia que si no hay un administrador de un CRM en tu empresa y no hay alguien que lo sepa hacer o implementar, vas a tener un Excel con esteroides con Salesforce, ¿no? Básicamente. Y aquí todo esto es una calculadora digital, te va dando ratio, está alimentada con cuestiones generales de la industria, claro que por industria va a variar, sectores agrícolas para los que están en Argentina, Colombia, aquí en México yo no he tocado tanto la industria agrícola, el nicho de mercado, si eres enterprise o eres más B2C, todo eso va a cambiar, por eso quiero ser muy enfático. Esto no es la verdad absoluta, es simplemente tabuladores en los cuales te pueden dar, sobre todo si estás en etapas muy tempranas, muy tempranas, una visibilidad y un panorama de dónde estás parado. Esto te permite hacer un seguimiento diario, semanal o mensual. Puede ser desde una perspectiva de lo general o a lo particular o viceversa. Incluso te da aquí algunas mejoras porque de repente nos frustramos, nos entra algo que se llama aquí en México una ceguera de taller, de que hacemos todas las llamadas del mundo, de que mandé 100 correos y no te contestan ni uno. Esto es como una pausa para decir, a ver, de repente Toño es muy bueno en correos y Rey es muy bueno en llamadas, pues no le pido a Toño, no le pongo una carga administrativa extra pidiéndole llamadas si él es bueno en correos, ¿no? También te permite identificar los perfiles de cada uno de tus comerciales. Este es para medir email, para medir prospectos, tasas de conversión. Es solamente ir cascadeando tus propias métricas y con eso, si es que no las sabes, me gustaría saber, por ejemplo, de aquí, si alguien es manager o si alguien es freelance o si alguien como Account Executive o como SDR, las va midiendo por cuenta propia. Porque si yo lo he visto, es que esto casi no se mide mucho el KPI, el volumen, normalmente más llamadas no van a significar más y mejores contactos, más correos no van a significar más y mejores contactos, y tampoco más gente, y la herramienta más cara va a significar más y mejores ventas, ¿no? Algo que me pasó y que ahora estoy analizando mucho es un concepto que es la ley de Price, de Derek Price, que enuncia que a diferencia de Pareto, que es el 80-20, Derek Price enuncia que la raíz cuadrada del número de comerciales que tenga te va a dar el 50% de tu productividad. Si alguien más está como Rey y como vi al principio haciendo las cuentas como el de qué pasó ayer, si tienes un equipo, un equipo en tecnología de 100 personas, solamente 10 personas te van a dar el 50% de toda tu predictividad. O sea, imagínate la escalabilidad que puede llegar a tener eso. Ahí es brutal porque dices, tengo 100 personas y solamente el 10% me está dando la productividad. Yo estuve en un equipo comercial en el cual llegamos a ser más de 100 vendedores, full cycle. De repente, alguien cambió el chip, redujeron la plantilla y contra todo pronóstico, bueno, mejor dicho, contra un pronóstico que yo no vi en ese momento de data, perfilaron mejor y terminamos performando mejor con el 30% de esa plantilla. Por eso para mí es muy importante tener un panorama diario, semanal o mensual, y esto hizo mucho énfasis Rey y me quedé mucho con esa parte de qué estás midiendo. Lo que estás midiendo se puede mejorar. Si no estás midiendo nada de esto, tu equipo y solo estás metiendo volumen, llama más, pues el resultado no va a ser como el esperado, ¿no? Incluso también para los que no funcione, te puede dar una sugerencia, hago mucho énfasis en sugerencia, de estrategias de time blocking, porque de repente el 90% de esto surge de mi perspectiva y también si alguien cuando la pruebe nos puede dar todos sus comentarios. ¿Qué pasa? De repente somos muy dispersos. Estás haciendo una llamada y te entra un correo y te distraes y te pones a leer el correo y te sales de tu set o de tu bloque de llamadas, ¿no? Así que esto es una sugerencia, claro, y la estrategia del time blocking va a ser en función de tus números, de la tasa de conexión que tengas por llamada. Si es muy alta, pues no te va a sugerir que hagas más llamadas, obviamente.
a diferencia de un jefe de ventas que te va a decir, llama más, nada más. Espero no pisar callos. Y también en función del show rate para reuniones y tus tasas de cierre. Refuerzo mucho esta parte, es solamente una sugerencia, son recomendaciones que tú podrás ajustar como más te convenga. La idea aquí es que puedas descargar tu horario o anexarlo directamente a tu correo. Como les comentaba, esta herramienta quiero que sea 100% ejecutable para que no anexe una capa más de trabajo a la cual ya estamos los vendedores con presión y con los tiempos encima. No quiero que esto se vuelva un retrabajo, que llegue a ser algo que te pese si estás en una empresa ya enterprise. Si eres un founder o estás en una etapa temprana, lo veo yo como un gran apoyo. Esto en la parte del stock tecnológico. ¿Cómo se ve? De repente, si dices, soy junior y quiero herramientas gratis, aquí te va a dar 2 herramientas y en qué etapa del funnel, ¿no? Aquí puedes ir midiéndolo. Y si esto de repente no te convence, al final de aquí tenemos otro diagnóstico, en qué etapa te estás perdiendo un poco más. Y aquí te dice, ok, bueno, soy vendedor, me estoy atorando con la negociación. ¿Qué necesitas? Lentitud de respuestas, contenido de baja calidad, automatizaciones o desorden y falta de seguimiento, como es mi caso, y te va a dar herramientas que te puedan ayudar. Y si esto aún así no es suficiente, hasta abajo puedes ver el listado completo de las herramientas en función de cada una de sus, de lo que hace. Como les digo, es un MVP. Me gustaría tenerlo un poco más compacto y más entendible, pero aquí van a tener acceso a todas las herramientas. Puedes descargar el catálogo completo en un PDF o en un Excel que ya trae todas las características, incluso el link directamente a la plataforma. Y aquí tenemos algo muy sencillo, muy básico. Había puesto originalmente una parte de chatbots con inteligencia artificial. Sin embargo, como les dije, seguramente ya muchos usamos ChatGPT, Gemini, Manus, nuestros propios chatbots que incluso ya puedes tener adiestrado con tu lenguaje. Pero aquí, si estás en una etapa también muy temprana, pues te puede dar algunas sugerencias de plantillas para que las puedas copiar, incluso copiar y pegar y darles un refresh en el lenguaje que ya estés manejando, ¿no? Bueno, esto es todo respecto a la parte de herramientas. Y lo siguiente que hice, si me da tiempo, Rey, es una especie de... Le había puesto un no CRM, después un mini CRM, pero en realidad es más un funnel de ventas vivo. ¿Por qué? Porque de repente caemos en esa, como les digo, parálisis por análisis. Está en una etapa un poco más, todavía más MVP. A ver, dejen que abra. Ok. Y esto básicamente, la lógica es, no lo quise que fuera un CRM porque eso implica vaciar tu base de datos aquí y todavía hay por ahí temas de seguridad, de que si estás en una empresa y vaciar esta base de datos acá, a menos que sea propia, te puede meter en un problema. Aquí básicamente es el mismo principio, un poco de gamificación y 100% enfocado en números. Por ejemplo, aquí quise que fuera lo más práctico posible, el estar subiendo la cantidad de leads que a lo mejor estás contactando, subiendo por cada canal. Guardas el avance diario, regresas a tu dashboard, te da la cantidad de leads. Aquí te da un embudo, aquí puedes poner tus metas diarias. Depende qué tan agresivo quieres, 10 llamadas diarias. Bueno, y aquí vas viendo tu avance, ¿no? De repente, mi meta en conectadas, cuántos mails mandé,
Para ellos, si te piden, manda 500,000 mails, bueno, aquí ya los vas viendo, porque luego si no tienes una herramienta que te vaya dando todo ese seguimiento y no tienes herramientas de automatización, no tienes esa visibilidad. Aquí te va dando el histórico de cómo te vas viendo en tu semana, en tu mes. Y algo que a mí me encantó es ir viendo el desempeño por canal, porque de repente sabes qué vendes, pero no sabes qué no estás vendiendo y en dónde no estás vendiendo. Para mí esa primicia es básica porque marketing manda campañas, te dicen cuánto nos está el CAC, el costo de adquisición, el ROI, y de repente es carísimo y tienes un mejor performance en llamadas. Pues bueno, entonces mejor dedícale más tiempo y esfuerzo a algo que te dé más inbound y que el canal de llamadas te va a hacer una tasa de conversión mayor y no un dedazo de decir, a ver, esta semana le voy a meter más esfuerzo sin estarlo midiendo. Esto básicamente fue también que quiero que quede la información muy condensada, por eso no van a ver el tener que poner y otra capa de trabajo en la que tengas que estar subiendo todos los datos de leads, porque, repito, al ser un MVP, yo mismo tuve la sensación de decir, bueno, ¿y a dónde queda guardada esta información? Se pueden poner reglas de seguridad, pero no creo que esté bien visto que puedas poner los datos de los deals que estás contactando, a menos que sea una base propia, recalco, en una herramienta externa. Y además quise que fuera 100% ejecutable, súper sencillo, y además tienes aquí tu coach de ventas, ¿no? Aquí te va diciendo, has hecho 4 llamadas, 4 correos y una reunión. Si vas aumentando tu performance, va cambiando frases aquí, ¿no? Vamos por el 100, vamos. Y una vez que llegas a tu meta, es como esa pequeña dosis de dopamina. Lo puedes personalizar también. Aquí están tus avatars. Puedes poner nombre, una carita, para que sea tu propio compañero de ventas. Y eso es básicamente lo que he estado haciendo estas últimas 2 semanas. Soy 100% no code, nunca en mi vida había metido herramientas de automatización, de códigos de programación. Mi visión para todos ustedes es una herramienta hecha para vendedores por un vendedor, porque pasa mucho eso de repente. Viene alguien y el CTO o quien toma las decisiones en tu negocio, oye, acabo de contratar la mejor herramienta. Ahorita seguramente todos están escuchando mucho de Open Cloud, pero al final hay mucho experto por ahí. Yo no vengo de experto, vengo de aprendiz. Por eso siempre estoy preguntando, oye, ¿qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué consideran que puede ser? Porque puede ser un traje hecho a la medida para las necesidades, porque de repente cuando eres tan grande como algunas empresas, ya no se fijan en tus necesidades, se fijan en venderte lo que, lo que yo quiero, lo que yo considero. Y algo que yo estoy haciendo también últimamente es dignificar la parte del vendedor, ¿no? Que nos escuchen, porque te dicen, oye, le preguntaste a tus 100 vendedores si necesitaban esta herramienta, a lo mejor estaban muy bien con la anterior herramienta y les funcionaba de maravilla, y ahora les has metido una capa extra porque ahora tienen que aprender a usar esta herramienta que solamente 10 de 100 la saben usar, y tu curva de aprendizaje y de adopción te va a terminar dando un balazo en el pie en la parte de las ventas. Porque lo que decía Reggie, no es cómo le vas a vender, con qué, a quién y quién le va a estar vendiendo, yo o el CTO, con respeto para la posición, ¿no? Pero creo que sí deben de escuchar el decir, bueno, qué pide el mercado? O sea, alias, así como nosotros, como ventas o el producto o servicio que esté vendiendo, lo tengo que hacer en función de la demanda del mercado, creo que también tu mercado interno, tus clientes internos, el decir, oye, ¿qué herramienta les puede servir? ¿Qué herramienta? Si alguien ya lo implementó o lo está implementando, una persona lo ha hecho, de verdad, qué grandioso que digan, oigan, vendedores, queremos implementar una herramienta, queremos escuchar sus sugerencias, o si alguien tiene una y nos puede dar un reto de esto, encantados. Y no que sea una imposición que al final te va a costar tiempo en la ejecución. Oye, pues muy guay. Básicamente la idea es eso, ¿no? Que
vosotros podéis hacer directamente la herramienta que ha creado Antonio, que es gratis, que es una locura, que ya he dicho yo que lo tiene que monetizar, pero bueno, de momento no quiere. Os he dejado el acceso en los mensajitos, en los comentarios, para que podáis verlo. Y básicamente, como haciendo recapitulación de lo que vimos en las últimas sesiones y en esta, tu estrategia de venta se basa en entender a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, para qué y evidentemente con qué. Todo lo demás es ruido y no tiene mucho sentido, ¿vale? Así que nada, la idea es que las personas que estáis aquí, que estamos de diferentes rubros, identifiquéis en qué etapa estáis y si necesitáis ayuda mía o de Antonio, por favor, comunicaros con nosotros y ya está. Dudas, comentarios, ideas, quejas. Quejas no, quejas sí. Pero la mayoría de la gente aquí yo creo que usamos Apolo, entonces está muy guay para probar otras cosas. ¿Algo que queráis comentar, chicos? Javi, aplausos. A ti también aplausos. ¿No? Pues acabamos en tiempo, porque yo quería justamente acabar, hay 40. Vale, pues eso es, chicos. Os voy a compartir luego la grabación y si tenéis dudas podéis contactar a Antonio, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. ¿Quién quiere hablar? Nada, muchas gracias a ti, Javi, muchísimas gracias por estar. No tengo... Aquí os paso el LinkedIn de Antonio para que compartáis con él. Es muy majo y sabe muchísimo, entonces os recomiendo que lo agreguéis y si tenéis dudas le contactéis o a mí o a cualquiera otro que esté por aquí, ¿vale? Gracias, chicos, y revisar la herramienta que está chulísima. Gracias, que esté muy bien. Buen jueves. Muchas Chao. gracias también. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.